Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Si ya lo he encontrado, ¿me confirma? Le damos lectura en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. Soy tan indeciso que iba a tomar una copa de agua y después dije, no, mejor me hice el cambio de camino. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. La palabra del Señor habla, ¿cierto?, de un asunto que uno muchas veces puede tomar por encima, ¿cierto? Porque a veces uno puede ver ciertas cosas, se pueden ver en la apariencia, ¿cierto? Se pueden ver desde afuera, pero hay algunos otros problemas y generalmente, hermanos, los problemas más serios ocurren no a la vista de las personas, no a la vista de uno, no a la vista de la gente, sino que los problemas más serios generalmente ocurren y tienen su inicio en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Donde las cosas no se ven, en lo profundo de nuestra alma y en lo profundo de nuestra conciencia, es donde se empiezan a gestar grandes problemas que luego se empiezan a manifestar, ¿cierto? Después de un tiempo, se empiezan a manifestar desde fuera. Pero siempre la palabra del Señor nos dirige a mirar hacia nuestro corazón, hacia el interior, porque siempre ahí es donde está el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde está la situación que debe ser corregida. Bendito sea el nombre del Señor. No sacamos nada muchas veces con corregir simplemente una conducta o con reprimir de no hacer algo, ¿cierto? Si todavía el problema permanece en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor, ¿cierto?, nos habla aquí de algo que es importante, hermano, para Dios siempre conservarlo en medio de su pueblo, y es que su pueblo permanezca en unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que viéramos, en primer lugar, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4. Es un famoso versículo a lo que los judíos le llaman el Shema, el oye. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahí nos habla, ¿cierto?, de la unicidad de Dios, es decir, de que Él es único, de que no hay otro como Él. Bendito es el nombre del Señor. Y también nos habla, ¿cierto?, de la unidad de Dios, de que el Señor, ¿cierto?, en su Trinidad es uno y que no se puede separar. Bendito es el nombre del Señor. Imagínense, hermano, que en la Trinidad hubiera desacuerdo, que el Espíritu Santo quisiera hacer X, que el Padre quisiera hacer A y que el Hijo quisiera hacer B. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y hubiera ciertos desacuerdos y quisieran hacer distintas cosas, o que cada uno obrara a su modo. Que el Padre dijera, este es el plan y lo vamos a hacer así. Y el Hijo diga, ya, pero yo lo voy a hacer así. Y finalmente el Espíritu Santo dijo,
yo voy a ser el que finalmente voy a poner la guinda de la torta, ¿cierto? Pero lo voy a hacer de otra manera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En la Trinidad hay unidad completa. Hay comunión perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien se preguntará, ¿qué pasaba cuando Dios estaba solo y no había nada, no había ni una estrella, no había ni un asteroide, ni una cosa flotando en el aire, nada? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso Dios ahí no era glorioso o Dios no era feliz? ¿En qué se gozaba el Señor? Si el Señor hizo su creación y al final, ¿cierto?, la contempló, la admiró y dijo que todo lo que Él había hecho era bueno, entonces antes de hacer la creación no había gozo en Él, no había admiración. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. La Trinidad se gozaba. El Padre en el Hijo en el Espíritu en el Hijo en el Padre. Se gozaban. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Se alegraban. Había gloria. ¿Por qué? Por la perfecta comunión que hay en la Trinidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, hermano, que Dios no necesitaba nada para ser más glorioso, ni para ser más feliz, ni para ser más alegre. Sin embargo, en su bondad, en su misericordia y para mostrar su poder, Él hizo todas las cosas como un reflejo de su gloria, de su poder y de su majestad. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice, ¿cierto?, de que las personas que no creen en Dios, dicen, no tienen excusa, porque Dios, las cosas invisibles de Dios se han hecho manifiestas a través de las cosas creadas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que las cosas creadas son una muestra, son un destello de la gloria de Dios. Usted ve un destello de la gloria de Dios al ver la creación del Señor, al ver los cerros, al ver el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno tiene la oportunidad, ¿cierto?, hay distintos paisajes. A algunos les gusta ir al sur, ¿cierto?, porque es todo verde, ¿cierto? Pero a la gente del sur le encantaría venir a San Pedro de Atacama y ver todo verde, ¿cierto? Porque también son paisajes bonitos donde vemos belleza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. En toda la creación y en todo lugar, en todas las cosas que Dios ha hecho, nosotros lo que estamos viendo es una muestra del poder de Dios. Es una muestra de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nada de eso es posible si no hay unidad en la Trinidad. Dios dice en la Escritura que Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Quiere decir que la creación del hombre es el reflejo más, podríamos decirlo de alguna manera, más cercano a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la creación de Dios es una muestra de la gloria del Señor, pero el ser humano es la creación más cercana a Dios, porque Dios así lo quiso hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé el Señor de su gracia. Amén. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando eso en la escuela bíblica, ¿cierto? Hablamos acerca de cómo fueron creadas las cosas, cómo fue creado el hombre, qué diferencia hay entre los hombres y los animales, ¿cierto? Dijimos que los animales tienen un grado de inteligencia, pero nunca el mismo grado de inteligencia y de complejidad que tiene un hombre, ¿cierto? Que tiene una persona. Aunque a algunos parece que no fuéramos muy complejos, ¿cierto? De nuestra manera de pensar, pero sí, los animales siempre están, ¿cierto?, por debajo del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. El Señor, mi hermano, hizo, ¿cierto?, al ser humano como la creación más cercana a Él. Pero, mi hermano, hay algo más aún, ¿cierto?, que el Señor creó y está haciendo, y en lo cual Él muestra su gloria de una manera aún mayor y más grande que a través del ser humano. Y eso es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios,
vamos a ver ahí algo que nos dice la palabra del Señor. Efesios, en el capítulo 3. Dice el versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, ¿cierto?, que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que tiene tantas formas, ¿cierto?, ahora dice, es dada a conocer por medio de la Iglesia. Es decir, hermano, que lo que Dios está haciendo a través de la Iglesia es, mi hermano, lo más maravilloso y lo más grande que el mundo pueda ver. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, a los principados, potestades en los lugares celestiales. O sea, Dios incluso está mostrando su gloria a través de la Iglesia y está sorprendiendo incluso a los ángeles y a los demonios a través de lo que Él puede hacer a través de la Iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por ahí algunas veces he escuchado cuando se habla acerca de milagros, acerca de cosas, se dice, este es un mensaje que hay que creer. Pero esto, hermano, también hay que creerlo. Toda la palabra de Dios hay que creerla. Cuando la palabra del Señor dice que somos hijos de Dios, ¿no hay que creerlo? Cuando la palabra del Señor dice que somos pecadores, ¿no hay que creerlo? También necesitamos fe y también necesitamos creer la palabra del Señor. Dios nos bendiga y nos dé el Señor de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Debemos creer que Dios está haciendo una obra poderosa a través de la Iglesia. Y parte, ¿cierto?, de esa obra somos también nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Con todas nuestras falencias, con toda nuestra flaqueza, con toda nuestra insuficiencia, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, Él nos dé de su gracia. Amén. Entonces, hermanos, si Dios, ¿cierto?, ha creado y ha reflejado su gloria en la creación, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y si Dios está haciendo la mayor muestra de su sabiduría y de su gloria a través de la Iglesia, entonces, hermano, Dios es el modelo, ¿cierto? Dios es el que rige y el que dice cómo es que la Iglesia va a poder cumplir su propósito. Y de eso, mi hermano, nos habla los versículos que hemos leído, ¿cierto?, en Filipenses capítulo 2, que nos habla de cosas sumamente importantes. En primer lugar, la unidad, ¿cierto? Esa unidad, mi hermano, no es posible si no existe humildad, que es lo que nos habla después, ¿cierto? Dice, en primer lugar, hay algo que Dios ha puesto en la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia son los hijos de Dios, ¿cierto? La Iglesia es el cuerpo, es la comunidad de los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Una comunidad de creyentes que tiene que tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, está sellado para la herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Si tiene el Espíritu Santo, está Dios viviendo en él. Está Dios actuando. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos dar fruto. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos dones para trabajar en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto conforme a la voluntad de Dios. Nada de hombre, nada humano. Bendito sea el nombre del Señor. Todo por la voluntad de Dios. Y esto, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, significa que
los que conformamos la iglesia debiéramos tener estas cosas que menciona en el primer versículo. Pablo hace como tratando de decir si es que acaso están, ¿cierto? Hay algunas otras versiones que lo hacen en forma de pregunta. ¿Acaso hay alguna de estas cosas? Dice, entre ustedes. Y dice, si hay alguna, dice, consolación en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos pregunta en esta hora a través de la palabra del Señor, ¿hay estas cosas aquí? ¿Hay estas cosas en su vida? ¿Hay algo de consuelo en su vida a través de Cristo? ¿Dios le ha consolado a usted de algo? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Existe en usted, existe en su vida algún lazo con los que estamos aquí? Tal vez, hermano, muchos no nos conozcamos por largo tiempo, pero mi hermano, el lazo que Dios pone está por encima de que si nosotros nos conocemos, si tenemos cosas en común, si pensamos parecido o no parecido, el Espíritu Santo de Dios une a personas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay entre nosotros alguna comunión del Espíritu? ¿Hay algo que nos une aquí y que nada podría desunir? Porque el Espíritu Santo, mi hermano, cuando une a personas, mi hermano, ninguna cosa de este mundo lo puede desunir. Ninguna opinión, ningún mal consejo, ninguna mala palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Nada lo puede desunir, ningún malentendido. Alabado sea el nombre del Señor. Todas esas cosas mediante el Espíritu Santo se superan. Porque Dios es superior a todas esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. La palabra del Señor para entrañas es la misma que significa intestino. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo cierto que está aquí adentro. ¿Te has escuchado alguna vez? Algún tiempo escuché a personas que decían, yo dije esto porque me salió de la guata. ¿Lo has escuchado alguna vez? Escuché alguna vez a alguien dijo eso, me salió de aquí adentro, ¿cierto? De las entrañas, quiere decir, ¿cierto? De algo, de un sentimiento muy íntimo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Si hay esto en ustedes, entonces dice, hagan que mi gozo sea completo. Perfeccionen mi gozo. Porque Pablo se gozaba en el crecimiento de la iglesia, pero en el crecimiento espiritual. Se gozaba en la madurez de la iglesia. Se gozaba en que Cristo, ¿cierto?, fuera reflejado a través de la iglesia. En eso se gozaba Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Completad, dice, mi gozo sintiendo lo mismo. Si ustedes tienen algo de esto, sientan todos lo mismo. Y aquí, ¿cierto?, viene a hablar acerca de la unidad. Sientan lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, con esta palabra que nos habla de unidad, que dice unánimes. ¿Cómo estaban, cierto, los discípulos en el aposento alto? Unánimes. ¿Qué quiere decir? Que estaban unidos, cierto, en el corazón. Como un solo hombre, una sola alma, un solo espíritu, todos pensando lo mismo, con un mismo propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, con una misma intención, con una misma meta. Teniendo, dice, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante la unidad de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia? Porque si no hay unidad, no hay humildad, no hay sometimiento, hay división. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no hay crecimiento, no hay madurez. Si no aprendemos a amar, si no aprendemos a perdonar y si no aprendemos a respetar al otro por lo que es un hijo de Dios, entonces, hermano, la unidad se quiebra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el crecimiento se trunca. No puede seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Por eso, luego, ¿cierto?, entrega como, por decirlo de manera sencilla,
como una receta para que la unidad sea posible, ¿cierto? Para que se conserve la unidad, ¿qué es lo que tiene que haber sí o sí? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si vas a hacer una cosa, ponte un disco pare, ¿cierto? Y piensa. Hace un tiempo atrás yo leí las 70 resoluciones de Jonathan Edwards, que era un predicador del siglo XVIII de Estados Unidos. Y él, mi hermano, él se decidió a hacer 70 cosas. Dijo, yo me comprometo yo conmigo mismo voy a hacer esto. Y fueron 70 cosas que él escribió. Y muchas de esas cosas, hay muchas cosas muy sencillas, muy simples, y hay otras cosas muy espirituales. Y una de esas cosas es, si yo pienso en algo, porque él era predicador, ¿cierto? Dice, se me ocurre algo que es llamativo, ¿cierto? Y es algo que yo digo, oh, esto a la iglesia le va a servir, pero me trae orgullo y me trae vanidad, lo dejo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él decía eso, si yo tengo una idea, algo que parece que va a ser espectacular y me trae orgullo, me trae vanidad, me trae jactancia, lo dejo a un lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue un compromiso que él tomó. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, y está basado en la palabra del Señor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nosotros no estamos luchando, ¿cierto?, por nada de este mundo. No estamos luchando por un posicionamiento, ¿cierto?, ante los hombres, ante las personas. No estamos luchando con otras iglesias, mi hermano. No es nada de eso. Nosotros queremos más de Dios y queremos obedecer a Dios y queremos humillarnos ante el Señor y queremos seguir a Dios a través de su palabra. Y si eso, mi hermano, nos separa de otra persona o nos separa de otra iglesia, alabado sea el nombre del Señor, eso es algo que a nosotros no nos corresponde juzgar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Todos estamos, mi hermano, y debemos tener en mente esta meta. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es el Señor. Es que el Señor esté presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, que esté presente en nuestros hogares. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Nada, dice, hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás. Y aquí incluso nos enseña cómo ser humilde. ¿Qué es realmente ser humildad? Yo creo que no es necesario, pero siempre, ¿cierto?, se decía antiguamente, ser humilde no es vestirse mal, ¿cierto? No es vestirse pobre, ese concepto no es la correcta humildad. Bendito sea el nombre del Señor. La humildad tiene que ver con esto, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ese, mi hermano, desde que yo vi esta palabra, que es un ejercicio que yo trato de hacer todos los días, aquí mismo en esta iglesia, bendito sea el nombre del Señor, yo veo a otros como superiores a mí mismo. ¿Por qué? Por su testimonio, por las pruebas que llevan, por la sabiduría que Dios les ha entregado, por el Espíritu Santo, cómo se manifiesta en ellos, por cómo, ¿cierto?, perseveran, bendito sea el nombre del Señor, por la gracia de Dios que tienen en ellos. Yo, mi hermano, en esta iglesia, ni siquiera estoy hablando, ¿cierto?, de mi obispo ni de mis pastores supervisores. En esta iglesia yo hago el ejercicio de ver a otros como superiores a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es un ejercicio, mi hermano, que cuesta hacer. Alabado sea el nombre del Señor, porque la humildad no es del ser humano. El ser humano caído es soberbio y siempre se quiere levantar por sobre los demás y quiere mirar a los demás, ¿cierto?, por debajo de él. Quiere saber que en algo es mejor que otro. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Estimando, dice, cada uno a los demás como superiores al mismo, mirándolos hacia arriba. Bendito sea el nombre del Señor. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y esto qué significa? Significa servicio. Si yo no soy humilde, yo no soy capaz de servir. ¿Por qué? Porque la persona que no es capaz de ver a los otros como superiores a él mismo, cree que todo es para él, todo es para mí, ¿cierto? Si yo soy superior a todos, vengan todos para acá, ¿cierto? Y sírvanme. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dé de su gracia, amén. Si yo soy superior, yo merezco que me honren, ¿cierto? Yo merezco que me miren, yo merezco que me escuchen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Pero cuando existe humildad y yo veo a otros como superiores a mí mismo, yo veo, ¿cierto?, que yo debo servir a esas otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto, mi hermano, me gustaría que pudiera quedar bien claro en nuestros corazones, en nuestras mentes. Servir a Dios es servir a otra persona. Siempre. Servir a Dios es servir al prójimo. Es servir a tu hermano, es servir a tu vecino. Bendito sea el nombre del Señor. Es servir a tu jefe en tu trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguna ayuda tú puedes hacer, tú estás sirviendo a Dios. El servicio a Dios se hace real cuando yo sirvo a una persona que veo. Es lo mismo que nos dice el apóstol Juan. Dice, ¿cómo puedes decir amar a Dios si no amas a quien no ves? Dice, si no amas al que sí puedes ver. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes decir sirvo a Dios si no eres capaz de servir a quien tienes enfrente? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedo decir yo estoy sometido a Dios si yo no me someto, ¿cierto?, a mi hermano, a mi pastor, a mi pastora? Bendito sea el nombre del Señor. A mi jefe en el trabajo, a mi profesor en el colegio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No, si el palo es así. Y en toda situación, en todas circunstancias, no solamente en la iglesia, porque la iglesia vive en el mundo. Vivimos en esta tierra y tenemos que mostrar a Cristo en todas nuestras relaciones. No podemos separarlas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Eso significa ser cristiano en la iglesia y ser cristiano en otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Significa, ¿cierto?, poder aplicar los mismos principios. Significa ser sometido, ¿cierto?, a la palabra del Señor cuando me están viendo y cuando no me están viendo. Cuando estoy en la iglesia y cuando no lo estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dé de su gracia. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio. Eso, ¿cierto?, nos habla acerca de que debe haber en nosotros cada vez más, ¿cierto?, ausencia de egoísmo. Cuando yo soy soberbio, cuando yo creo, ¿cierto?, ser superior a los demás, siempre voy a estar a la espera de que los demás, como decía, ¿cierto?, me sirvan a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Me aplaudan a mí, me miren a mí. Pero, mi hermano, aquí la palabra del Señor nos dice que cuando eso ocurre, mi hermano, la unidad se quiebra. ¿Por qué? Porque cada uno podría pensar de la misma manera, ¿cierto?, y decir, bueno, yo aquí, ¿cierto?, soy el mejor. Entonces voy a esperar que el hermano de la esquina de allá, no hay nadie, por eso apunto allá, de la esquina de allá me venga, ¿cierto?, a ayudar a mí, a servir, o que me traiga agua, por ejemplo. ¿Ya? Y el otro hermano de allá está diciendo lo mismo, ¿cierto? Yo, como soy superior al que está ahí adelante, yo espero que el que está ahí adelante venga para acá, ¿cierto? Venga, me salude y me traiga agua también. Además, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces empieza una lucha y una pelea de egos. Es que yo merezco esto. Y el otro está pensando igual, es que yo merezco esto. Y al final, ¿quién sirve? Ninguno de los dos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo está el estado de esa iglesia? Desunida. Cada uno está viviendo para sí mismo. Cada uno está viviendo para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Amén.
Está viviendo para ser servido y no para servir. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Vamos a ver tercera de Juan. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. La tercera carta del apóstol Juan. En esta carta se habla de 3 personas: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Vamos a concentrarnos en Diótrefes. Versículo 9. Tercera de Juan, un solo capítulo tiene la carta, versículo 9. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia. Yo he escrito, le he mandado cartas. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le he escrito cartas a la iglesia, pero no llegan. ¿Por qué? Porque hay una persona que le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, y no nos recibe. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. O sea, lo voy a confrontar. ¿Ves que no eran suavecitos los hermanos? Si uno dice, no, sí, que iría el amor. Juan dice, si yo fuere, dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Juan mandaba mensajeros, ¿cierto? Mandaba hermanos a la iglesia, ¿cierto? A visitar la iglesia, y él no los recibía. Y si algún hermano de la iglesia los quería recibir, los expulsaba. ¿Por qué? Porque él quería conservar el primer lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Que esa iglesia, mi hermano, estaba de alguna manera cerrada a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Estaba cerrada, ¿cierto?, al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque un hombre, ¿cierto?, un hombre había tomado el primer lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y tenga el Señor misericordia. Amén. Que el Señor nos haga entender que Dios, ¿cierto?, Dios es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios es el Señor sobre su pueblo. Que Él establece autoridades, pero esas autoridades nunca pueden estar contra la autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. En un tiempo, mi hermano, donde la autoridad de Dios estaba de una manera sobrenatural en los apóstoles. Los apóstoles, cuando hablaban, era Dios hablando. Por lo tanto, si alguien no recibía las cartas de los apóstoles, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba cerrándole la puerta a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No es lo mismo que hoy en día. Hoy en día, mi hermano, las cosas, ¿cierto?, son de manera diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en tiempo en que el Nuevo Testamento se estaba recién escribiendo, la autoridad de Dios estaba de una manera especial en los apóstoles. Así que, mi hermano, no recibirlos, no escucharlos, no atenderlos, era, mi hermano, no recibir a Dios, no escuchar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y todo eso, mi hermano, es capaz de hacer el egoísmo, es capaz de hacer la soberbia. La palabra del Señor nos muestra, ¿cierto?, un ejemplo maravilloso. Él mismo, Él, Cristo, el Hijo de Dios, se humilló, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, no teniendo por qué, se despojó de su naturaleza, ¿cierto? Se despojó de sus atributos, no se despojó, ¿cierto?, del ejercicio de sus atributos, ¿cierto? Él no dejó de ser Dios.
Él no dejó, ¿cierto?, su capacidad, no dejó su poder, no dejó sus atributos, pero sí renunció al privilegio de usarlos en algunas ocasiones. Se despojó de ser Dios, dice, como una cosa a que aferrarse. Tomando forma de siervo se hizo obediente, y obediente, dice, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Qué necesitamos? Necesitamos copiar eso. La iglesia tiene que copiar ese ejemplo, el de Cristo. No la soberbia, bendito sea el nombre del Señor, sino la humildad que fue capaz de tener Jesucristo. Esto, mi hermano, va a hacer que una iglesia permanezca unida. Si esto no existe, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia se desune. Si cada uno de nosotros empieza a servir a sí mismo y cree que la iglesia, ¿cierto?, o el resto de los hermanos está exclusivamente para su servicio, hay un problema. Usted efectivamente va a recibir un servicio de alguien más en la iglesia, pero usted debe pensar en servir también a sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.